como la de Hiroshima. El segundo, el de 7,5, liberó el equivalente a 160 bombas. Y aquí aparece algo rarísimo. Fíjate bien. La diferencia de magnitud entre los dos temblores es mínima, 7,2 contra 7,5, apenas 3 décimas. Pero uno soltó 57 bombas y el otro 160. ¿Cómo puede una diferencia tan pequeña significar casi el triple de energía? La respuesta está en cómo funciona la escala. La escala de magnitud no suma, multiplica. No es como una regla normal, donde del 3 al 4 hay un pasito. Cada número entero es 32 veces más potente que el anterior. Deja que te lo muestre. Un temblor de magnitud 3 apenas se siente. Si vives en un piso alto, quizás notas una vibración suave, nada más. Sube a magnitud 4 y ya tienes 32 veces más energía. Magnitud 5, más de 1000 veces la del 3. Magnitud 6, más de 32.000 veces. Y un magnitud 7, como los de Venezuela, es más de 1.000.000 de veces más poderoso que ese temblor suave que apenas notabas. 1.000.000, ahora súmalos. Los dos terremotos juntos liberaron una energía equivalente a más de 200 bombas de Hiroshima estallando en cuestión de un minuto. Y toda esa fuerza tenía que ir a algún lado. No desapareció. Empujó la placa del Caribe hacia el norte y la placa sudamericana hacia el sur. Y con ellas, empujó el suelo de todo un país. Ese es el motor de lo que vio el satélite. El 10 de julio, la NASA publicó el mapa. Y para hacerlo, hicieron algo brillante. Tomaron las imágenes que NISAR había capturado de Venezuela el 13 y el 18 de junio, días antes del terremoto. Después tomaron las imágenes del 25 y el 30 de junio, ya con el desastre consumado. Y las compararon, punto por punto. ¿Y cómo hace un satélite para medir un movimiento tan pequeño desde el espacio? No usa una cámara común. Dispara ondas de radar contra la superficie y mide cómo rebotan de vuelta. Si el suelo se corrió, aunque sea unos centímetros entre una pasada y la siguiente, esas ondas regresan un poquito distintas. Y de esa diferencia diminuta nace el mapa. Quizás te preguntes cómo es que el satélite justo estaba mirando Venezuela días antes. La respuesta es simple. Ese es su trabajo, todo el tiempo, en todo el planeta. NISAR pasa sobre la misma zona varias veces al mes, así que cuando la Tierra tembló, ya tenía el antes. Solo necesitaba el después. El mapa que salió de esa comparación es hipnótico. Las zonas blancas son las partes del terreno que casi no se movieron. Pero hay una franja pintada de azul oscuro, y ese azul lo dice todo. Marca el suelo que se deslizó hacia el oeste. La falla se abrió mar adentro, corrió hacia el este y volvió a tierra firme justo al norte de Caracas, muy cerca del aeropuerto internacional. Y en la parte más intensa de esa franja, cerca de Caracas y de La Guaira, el terreno se corrió hasta 60 centímetros. 60 centímetros. Piénsalo. El lugar donde alguien estacionaba su carro, la esquina donde compraba el pan, el suelo debajo de su cama, todo eso hoy está más de medio metro más al oeste de donde estaba. Y no va a regresar. 60 centímetros suena enorme. Y lo es. Pero comparado con lo que la Tierra es capaz de hacer, apenas es el principio. Retrocede al 11 de marzo de 2011. Frente a la costa de Japón se libera el terremoto más brutal que ha registrado ese país, magnitud 9. Y cuando terminó, la isla principal de Japón, Honshu, se había movido 2,5 metros hacia el este. Honshu no es una roca pequeña. Es más del doble del tamaño de Portugal entero. Imagina empujar 2 Portugales 2,5 metros de lado. En las zonas más cercanas al epicentro, la costa se corrió más de 5 metros. Y en el fondo del mar, donde se rompió la falla, el suelo se desplazó hasta 50 metros. Pero lo verdaderamente increíble es esto. Aquel terremoto fue tan violento que movió el eje sobre el que se equilibra el peso de todo el planeta unos 17 centímetros. Aceleró la rotación de la Tierra. Hizo que el día durara un poquito menos, casi 2 millonésimas de segundo. Todo eso en los 6 minutos que duró la ruptura. ¿Recuerdas ese temblor de magnitud 3 que apenas se sentía? El de Japón fue más de 1.000 millones de veces más intenso. Nuestro planeta, sin avisar, le robó un instante al reloj y giró un poquito más rápido. Esa es la escala real de la fuerza que vive debajo de nuestros pies. Y esa es la verdad que los mapas de la NASA nos dejan clarísima. Nuestro planeta no está quieto. Está vivo, respira, se mueve y a veces se mueve debajo de ciudades llenas de gente. Venezuela no eligió estar sobre el borde de 2 placas gigantes, pero ahí está. Y habrá más terremotos. No sabemos cuándo, eso nadie puede predecirlo. Lo que sí sabemos es que estos datos no son solo un mapa bonito, son una guía para reconstruir de otra forma, con edificios que aguanten y con infraestructura pensada para temblar sin caer. Y eso, la próxima vez, puede ser la diferencia entre una tragedia y un susto. No podemos frenar las placas, pero sí podemos estar listos para cuando vuelvan a moverse. Dime una cosa aquí abajo en los comentarios. ¿Tú sabías que un terremoto podía mover un país entero de lugar? Me encanta leer lo que piensas. Y si esta historia te voló la cabeza como a mí, compártela con alguien que necesite verla y suscríbete, porque la Tierra todavía guarda muchos secretos que estamos apenas empezando a ver.